pues los invitamos a que se queden con nosotros para la última conferencia del tema contratación, educación y ética. Es al rescate de la ingeniería y está a cargo del ingeniero Rafael Fonseca Zárate. Él es ingeniero civil, especialista en finanzas, en alta gerencia, certificado como Project Management Expert, autor del libro y blog En Competitividad, profesor acerca de liderazgo y alto desempeño. Igualmente es miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, más específicamente de la Comisión Técnica Permanente de Economía, Planeación y Asuntos Gubernamentales. También es columnista en Confidencial Colombia, alto directivo de reconocidas empresas por 25 años y consultor por más de 27 años. Es experto en operaciones, logística y transporte de mercancías, urbano de pasajeros, estructuración de grandes proyectos y negocios, y también en excelencia operacional, productividad, optimización y automatización. E igualmente cuenta con experiencia en gerencia de empresas y de proyectos y competitividad. Adelante, ingeniero. Muy buenas. Muy apreciadas ingenieras, muy apreciados ingenieros, colegas. Un saludo súper especial para nuestros dignatarios de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Sociedad Tolimense de Ingenieros que han hecho posible este evento, qué bueno. También un saludo muy cariñoso a Ibagué y al Tolima, que considero mi segunda patria chica. Yo aquí viví mucho tiempo e hice cosas muy interesantes. Félix. Yo traigo un tema un poco, digámoslo así, tiene un título que solo vamos a entender al final. Que no quiere decir que estemos perdidos y hay que rescatarnos, pero de pronto hay que potenciarnos bastante. ¿Sí? De eso se trata. Hace unos días, hace unos meses, tal vez por un encargo también de la sociedad, de nuestro presidente, tuve la oportunidad de ir a una universidad a hablar a unos graduandos de ingeniería y graduandos de maestría. No mucho, porque es que… Gracias. Así está bien, yo no la toco. Me pidieron que hablara cuál era el mundo al cual iban a entrar esos ingenieros, a esos nuevos ingenieros. Entonces, parte de ese ejercicio fue un poco echar reversa y decir, ¿y qué somos los ingenieros? ¿Qué somos los ingenieros? Voy a tomarme un poquito de tiempo para repasar qué somos los ingenieros, pero no por nuestras especialidades, sino por los sectores en los cuales influimos. Estamos en el agua, en los alimentos, en la vivienda, en el saneamiento, en la infotecnología, en la energía, la salud. En la mayor parte de estos somos los planificadores, los diseñadores, los constructores, los operadores, los mantenedores. En algunos pues participamos con otras profesiones como en alimento y vivienda. En infotecnología no solamente nos referimos a las TICs, sino además de eso a la inteligencia artificial, que se nos va a volver el mundo actual, o ya se está volviendo. En salud no solamente quisiera decir que es que nosotros somos los que hacemos la parte física de los hospitales, no, todo lo contrario, nosotros participamos ahí en cosas tan importantes como en toda la logística que hay detrás de un servicio de salud que es enorme, pero además de eso en biotecnología, en ingeniería genética y en cosas así, que es impresionante la cantidad de oportunidades que hay ahí en ingeniería. También estamos en educación, transporte, ciudades, producción, entretenimiento, protección, preservación y recuperación y justicia. En educación ya sabemos que no solamente estoy refiriéndome a la infraestructura física de la educación,
en la cual también somos planificadores, también somos diseñadores, constructores, mantenedores, etcétera, sino también a todo el soporte que hay de la infotecnología y cada vez más grande su impacto, y que prácticamente podríamos decir de alguna manera que no tiene límite. En general la infotecnología tiene ese efecto con todas las cosas que estoy tratando de recuperar aquí. En transporte, pues somos los planificadores, los diseñadores, los constructores, los operadores, los mantenedores, pero además de eso, la ingeniería en el mundo es la que produce no solamente esa infraestructura, sino además de eso los móviles, ¿no? Así es de que, digamos, nuestra participación es enorme, enorme. Ni se diga en las ciudades somos prácticamente todo. Participamos obviamente con otras profesiones, pero nosotros somos un actor sumamente importante. Y cuando digo las ciudades no quiero solo referirme a que el mundo solo existe en las ciudades, cada vez más concentrado, 70% de la población mundial en eso, pero no estoy tratando de dejar al campo de lado porque lo nombré en alimentos al principio, que no solamente se refiere a la agricultura, sino también a la producción. Además de eso, y cada vez más, vamos a tener que trabajar en entretenimiento por lo que está sucediendo como una tendencia mundial, en donde tarde o temprano nos vamos a enfrentar a que la gente, o una gran porción de la gente, no va a tener trabajo y va a tener que ocuparse de alguna manera. Así es de que ahí también tenemos una enorme participación. En la protección, toda esa infraestructura que tenemos que permanentemente estar jalonando para proteger a la humanidad de los cambios tan tremendos que nos están sucediendo. Y lo mismo, yo cometí un pequeño error aquí y ahora no logro. Ahí vamos. Y lo mismo en todo el tema del cambio climático y de las cosas que nos están sucediendo tremendas con respecto a nuestra casa mayor, la tierra, en todos los temas de preservación y recuperación, con la ingeniería ecológica, las ingenierías ambientales, etcétera, todo lo que tiene que ver allí, que los retos quizá ni siquiera todavía los tenemos conocidos, sino que están por aparecer. Y en justicia, quisiera señalar que no solamente somos aquellos que hacemos la infraestructura física para los edificios que tienen que ver con la justicia, sino cada vez más seguramente vamos a tener que participar con la infotecnología en temas como la seguridad de los procesos jurídicos, además de eso la inteligencia artificial que se va a tomar de lleno la justicia tarde o temprano. Quería hacer ese recuento y así un poco, si se quiere, reticente en enumerar uno por uno y ver todos esos campos en los cuales participamos. Nosotros podríamos resumir que la ingeniería es el soporte de la vida, sin lugar a dudas, el soporte de la vida. Así es de que ya podemos respondernos qué somos los ingenieros. Los ingenieros somos constructores de la infraestructura de la vida. Y como la vida está tan difícil en estas épocas, no solamente en el mundo, sino particularmente en nuestro país, podríamos decir que nosotros somos constructores de esperanza. Aún así, con semejante trascendencia, curiosamente estamos en todo, pero determinamos poco. Son los políticos quienes principalmente determinan la mayoría de las cosas y en una porción muy grande no obedeciendo ni a lo técnico ni a lo prioritario. Y en esos políticos, especialmente abogados, algunos economistas y lamentablemente algunos ingenieros que de pronto han perdido el rumbo.
Creo que no necesito explicar un poco más eso porque hemos tenido unas conferencias que me antecedieron bastante interesantes al respecto. Si algún grupo de profesionales debería estar muy presente en la generación del bienestar y del desarrollo, ese es el de los ingenieros. Si algún grupo de personas debería participar en la dirección de una sociedad, ese es el de los ingenieros. Pero la realidad que enfrentamos tiene otros colores. Voy a citar una metodología de diagnóstico empresarial, más que todo, que son las áreas de dolor. Algunos de los ingenieros más destacados en algunas de las especialidades, yo los llamé y les pregunté ¿qué le duele a la ingeniería en ese sector? Y con base en eso hice un recuento. La mayor parte de las cosas que hablo tienen que ver con la fructífera tarea que hacemos en la Comisión Técnica Permanente de Economía, Planeación y Asuntos Gubernamentales. Allí tenemos un pequeño tanque de pensamiento en el cual tenemos la oportunidad de discutir y bastante, y hemos aprendido unas reglas de discusión bien interesantes. Y hablamos incluso de política con solvencia y sin problema alguno. Algunas de estas cosas han sido discutidas allí. Voy a tratar, en razón de la hora, de pasar más rápido de lo que normalmente hubiera pasado, pero ustedes lo pueden leer en las memorias cuando quieran. Estamos sumergidos en la corrupción de la contratación estatal, pero estoy de acuerdo con la ingeniera Guerra que dijo, de pronto nos llevamos una sorpresa en el sector privado. Yo he trabajado casi toda mi vida en el sector privado y puedo decir que esto es una realidad también. Se ha desdibujado el valor de la consultoría, se ha perdido el papel del interventor, el diseño estructural se ha tornado mecánico, hay desventajas de la ingeniería nacional frente a la ingeniería extranjera, aún en nuestro propio suelo, y nuestra poca inversión en ciencia y tecnología, a propósito del último tema que habíamos oído, no nos permite ser protagonistas. Nosotros tenemos un drama que es de alguna manera quisiera ponerle nombre, que es el síndrome del último vagón. Nosotros siempre vamos jalados allá y no tenemos que, hablando de ciencia y tecnología, viceministro, yo de alguna manera diría que nosotros nos volvimos unos muy buenos aplicadores, pero nos falta por lo menos ser adaptadores y ojalá generadores de tecnología. Eso estamos cada vez más lejos. En cuanto a corrupción, creo que esto es diciente. Yo busqué esta lámina como duré mucho tiempo encontrándola, ¿sí? Yo estoy de acuerdo obviamente con el ingeniero Ochoa, estoy ingeniero Rebolledo, con todos estoy de acuerdo, con el ingeniero Múnera que se me escapó, yo le dije que no se podía ir, ¿sí? Sí, claro. La ética debería ser nuestro puntal. Pero es que la realidad nos está avasallando y hay ingenieros que aunque no quieran, todo esto los tiene contra la espada y la pared. Y entonces es difícil hablarles de ética. Quiero dejar eso ahí, digamos, como una realidad que tenemos que enfrentar. Estamos, ese enorme mar de corrupción que tenemos en este momento, claro, habrá quienes van a decir, yo uso seguramente algunas frases que tienen excepciones, y entonces les pido el favor que consideren que toda generalización tiene su excepción y más aún esta que acabo de pronunciar, pero tomemos el sentido de la generalidad que es lo que nos
implica en este momento ver cómo hacemos para sacar conclusiones y soluciones. Desde el punto de vista de desarrollo, el país al menos tiene estos efectos graves, la corrupción. La falta de priorización, que veo yo en mi entender, es tan grave o más grave su impacto que la misma corrupción. Claro que se genera es por la corrupción. Y ahí es cuando hablamos de que importa más el contrato que el proyecto. Hacemos andenes en los pueblos del Cesar. Cito al Cesar solamente porque lo tengo en la cabeza en este momento, no por nada especial, en donde tan solo el 30% de la población todavía tiene acceso a servicios sanitarios. Y hacemos andenes y parques sacúdetes. Eso no puede ser. Nosotros no tenemos sentido de prioridad en la inversión pública que sea realmente palpable. Ese es el primer efecto. El segundo, la falta de planeación, que la hemos dicho de todas las formas posibles, incluso en el otro salón había una conferencia de eso, en donde sacamos proyectos que no se han madurado suficientemente, que están en fases previas a la fase 3, que debería ser lo que corresponde. El aumento de riesgo de no terminación por falta de planeación se crece inmediatamente. La falta de calidad, porque es que digamos cuando hay un convenio entre unas personas para hacer corrupción, ¿qué importa la calidad? Si no importa el proyecto, ¿para qué va a importar la calidad? Y también hay un efecto práctico, que es que la inversión no alcanza para todo lo que debería alcanzar, porque los proyectos con corrupción cuestan más, claro. Incluso hay ejercicios de ingenieros que nos han dicho que han registrado precios unitarios de 3 veces lo que ha debido ser por efecto de la corrupción, claro, pues la corrupción cuesta. Yo, desde todas estas cosas de estar sumergido en no quisiera usar una palabra fea, pero realmente estamos en una inmundicia. Dice uno, cuando a mí me vuelvan a decir que no hay recursos, que somos un país pobre, yo no creo. Realmente yo no creo. Porque sí hay plata para corrupción. Ahora, desde el punto de vista de la ingeniería también tenemos unos efectos, ya propiamente nosotros, que es el relajamiento de la calidad por efecto de la corrupción, que ya lo había mencionado, y la reducción del trabajo para nuestros ingenieros. En unas discusiones de esas hicimos un ejercicio y dijimos, un ingeniero corrupto, lástima, que tenga que participar, voy a decir lo que tenga que participar en eso, digamos que tiene 3 trabajos al año, durante 20 años tiene 60 trabajos, y como cuesta, no voy a decir 3 veces, sino el doble, ha reemplazado el trabajo de 120 ingenieros. Es un efecto práctico, no está medido, es conceptual, pero lo podemos sentir. Así es de que, digamos, por ningún lado nos conviene realmente práctico. Vuelvo a decir, yo estoy de acuerdo absolutamente en todo con que tenemos que trabajar en la ética, pero esto nos tiene de alguna manera la carrera muy, muy ganada. Y tenemos que apelar a cosas prácticas para poder también meterle velocidad a las soluciones. Voy a mencionar lo demás rápidamente. Se ha desdibujado el valor de la consultoría desde que aparecieron en los años 90 la apropiación del diseño, entonces ya el diseño no tiene valor. Porque hay un incentivo perverso inmediato en que si alguien se gana un contrato y le dan el diseño listo para construir, pues es mejor decir que no apropia el diseño y que más bien lo repite él, y así pues meter una cantidad de cosas que le convienen, por decirlo de alguna manera suave. El hecho de no tener diseños en fase 3 y no necesitarlos, pues obviamente hace que quien se gana un contrato de diseño por simplemente obvias razones, nada especialísimo,
pues ya no tenga la presión enorme de hacer un trabajo de gran calidad, porque igual no se va a utilizar. El diseño es un pequeño porcentaje de un proyecto en general. Entonces, en todas las figuras en donde el diseño corresponde al contratista, pues ya el diseño perdió esa esencia enorme que tenía antes, en donde los diseñadores de los proyectos tenían que fajarse en unos proyectos espectaculares. Ya no, porque en manos del constructor, de todas maneras, así el constructor, por lógica general, el constructor está en un negocio que es bastante más, digámoslo allá, de más alcance que el diseño. Así es de que ahí podemos volver a concluir que la corrupción prioriza el contrato sobre el proyecto y arrastra la calidad y arrastra todos esos conceptos tan importantes que teníamos sobre el valor de la ingeniería. Se ha perdido el papel del interventor. Últimamente tuve la fortuna de poder leer unos documentos que me referenció un interventor aquí, maestro, Pedro, en donde veía cuál era está muy bien condensado eso del ingeniero del dueño, ¿sí? Es el que lo representa, es un súper concepto. Se ha perdido con ya no solamente el interventor es técnico, ya no es un ingeniero, digamos, hablando de cosas técnicas, sino tienen que ir hasta contabilidad, pasando por todo lo que ustedes quieran adicional. Y eso necesariamente le hace perder enfoque y le hace perder su alcance técnico tan importante. Además, ahora los interventores tienen que asumir unas responsabilidades que no quieren asumir los demás, sobre todo el diseñador, que no quiere asumir tampoco el contratista ni el contratante. Y el interventor tiene que asumir unas responsabilidades enormes, de enorme cuantía, con una participación absolutamente mínima. Son escogidos los interventores hoy en día más por precio que por su calidad, que por su experiencia. Todo lo anterior, pues lo único que hace es aumentar el riesgo de la no calidad en el proyecto, desafortunadamente. El diseño estructural se ha tornado mecánico. Cada vez que uno habla con ingenieros estructurales se quejan de eso, todo el tiempo, ¿sí? Y entonces se volvió la ingeniería de los calculistas y de los diseñadores estructurales, se volvió el que sepa aplicar un software para cumplir los códigos. Y entonces el criterio del ingeniero, ¿qué pasó con la experiencia del ingeniero? Eso ha vuelto que la competencia entre los calculistas y los diseñadores estructurales sea por precio. Incluso ni siquiera se respetan lo que el mismo, bueno, voy a decirle código, pero es realmente la ley, dice y sugiere que cuánto se le debe pagar al calculista y cuánto se le debe pagar a cada uno de los actores. Eso no se cumple porque es el precio el que manda. Ahí estamos en una sin salida también, en otra sin salida. Y eso dio paso, entre otras cosas, a lo que conocimos con el nombre de hiperoptimizaciones, un nombre bien traído pues para que sonara bueno, ¿no? Pues me imagino yo, disfrazadas de ingeniería de valor, en las que precisamente lo que se trataba es que el diseñador hiciera reducciones en costo y que le dieran un pedacito de esa reducción en costo, pues un incentivo absolutamente perverso que terminó en cosas como las que ya conocimos, Space, Shirahara, etc. Esto es algo que vive la gente normalmente, pero ni se diga los que están peleando por consultoría, diseño y construcción de grandes proyectos, en donde las desventajas que tenemos en la ingeniería nacional son evidentes. Y aquí en el último tema que nos tocaron,
pues tenemos un drama ahí tremendo, que es que las universidades y las facultades, particularmente al parecer de nuestra ingeniería, no tienen cubierta su financiación, y entonces tienen que apelar a que los profesores vayan y hagan trabajos de consultoría compitiendo con los mismos ingenieros que han graduado. Entonces uno podría quedarse solamente en el efecto y decir que son las universidades las culpables. No, tenemos una situación difícil y tenemos que encontrarle a las facultades de ingeniería la forma en que tengan su debida financiación y que puedan dedicarse a investigación y desarrollo práctica, situada, contextualizada a nuestra realidad, y que no estemos haciendo investigaciones que no tienen nada que ver con nuestra realidad, ni que además de eso no sean aplicables a lo que necesitamos. Pero por el otro lado, en ese ecosistema tenemos no solamente en ingeniería, sino a nivel nacional, una escasísima inversión en ciencia y tecnología por parte de los empresarios. De eso, como que no creemos que eso produzca ningún resultado importante. Es abrumador, ahí cuando uno compara los porcentajes de inversión sobre el PIB, que no me acuerdo en este momento y estando el viceministro no me atrevo a hacer una especulación, pero la distancia es enorme y cada vez más grande, lástima. Así es de que bienvenido el trabajo que hacía Colciencias y que ahora hace el MinCiencias para ayudar a cerrar esa brecha tan grande. El problema de esa brecha, especialmente, perdón que subí mucho el tono, el problema de esa brecha es que mientras exista, cada segundo estamos más atrás. Ese es un drama tremendo que tenemos ahí. Bueno, ¿cómo solucionar todo esto? Porque es que seguramente yo he traído unos elementos, pero hay más cosas que nos pueden estar doliendo. ¿Cómo solucionar todo eso? Curiosamente, casi para todas esas áreas de dolor tenemos diagnóstico. Como decía el ingeniero Rebolledo, ya estamos sobrediagnosticados, tenemos diagnóstico. Ingeniero Fonseca, nos quedan 5 minutos. Perdón, ¿quién me habla? 5 minutos no voy a terminar, caramba. Entonces voy a correr. ¿Me pueden regalar un poquito más de tiempo? Por favor, ya. Acciones, voy a decirlas rápido. Para política y corrupción, para retomar el camino de la calidad, para mejorar la seguridad de las edificaciones privadas, para defender la ingeniería nacional, para eliminar la competencia de las facultades de ingeniería con sus ingenieros y procurar fuentes de recursos para ellas. Rápidamente, en política y corrupción necesitamos, solo me voy a detener en este porque es un concepto que no está sobre la mesa. Necesitamos endurecer el principio de la priorización en la inversión pública. Ese es más importante que todos los demás y ese no está sobre la mesa normalmente. Tenemos que cortar la fuerte conexión entre financiación de campañas y contratación pública. Eso hay que solucionarlo porque si no, todo lo demás será siempre letra muerta. Tenemos identificadísimas las mejoras en la misma Ley 80 y en los pliegos tipo. No me voy a dedicar a leer cada uno de estos, pero ustedes lo pueden ver en las memorias e incluso en algunos artículos que le hemos dedicado a eso. Prohibición expresa de la Ley 80, limitando todos los convenios interadministrativos, etcétera, que por ahí simplemente lo que hacen es evitar la Ley 80 con recursos públicos. Si hay recursos públicos que deben cuidarse, pues todos deben estar en la Ley 80, quiérase o no se quiera, es una cosa normal. El retorno de las empresas de servicios públicos estatales a la Ley 80, la sacaron porque había muchas que eran privadas, ok, pero las que son estatales deberían seguir en la misma, cuidando los recursos públicos. La modernización de las entidades estatales con los procedimientos nuevos que hay, con todo el tema de
Project Management Office, una todavía más amplia, Organizational Project Management, ¿sí? Que hace que las organizaciones estatales sean mucho mejores, mucho más transparentes, mucho más eficientes, todo lo que necesitamos. Y retomemos un tema rápidamente que es los anticipos como buena práctica. Por esencia, los ingenieros no tienen que ser los financiadores del Estado. ¿Por qué? Ahora, sabemos también que los anticipos, si le dan a alguien un anticipo del 50%, no lo necesita para arrancar, pero sí sirve para prácticas de corrupción. Entonces, no se trata ni lo uno ni lo otro, sino algo lo razonable para que eso funcione y además de eso, no se termine de morir nuestra pequeña y mediana ingeniería. Retomar el camino de la calidad, voy a pasar rápido, los diseños deben volver a estar en fase 3, como es lo normal, erradicar la figura de la apropiación de diseños, eso hay que acabar, ese monstruo, regresar al interventor al grado de importancia que tenía, el ingeniero del dueño, eso hay que volver a eso, que haya calidad en todo. Que la calidad vuelva a ser el sello de la ingeniería colombiana es un imperativo, Mejorar la edificación de la seguridad de las edificaciones privadas, obviamente la competencia entre los diseñadores no puede basarse en precio, pero además de eso tenemos otras reglas tan simples como que el señor curador, el revisor estructural y los supervisores de la construcción sean escogidos por el mismo a quien ellos van a tener que juzgar. Eso no tiene sentido. Es una cosa, digamos, casi que de mínima lógica. Defender a la ingeniería nacional, ya hemos hablado de eso, eliminar la competencia de las facultades de ingeniería. Bueno, la primera es lograr la debida financiación de las universidades públicas, pero me temo que también de las privadas. La investigación y desarrollo para respuestas de ingeniería a nuestros problemas locales, no a otros problemas, a nuestros problemas locales. Y el liderazgo de la industria, la ingeniería, eso tenemos que, digamos, convencerlos para que haya ciencia y tecnología, para que sean capaces de proponer cosas nuevas a los mismos problemas, pero que sean más eficientes en todo sentido. Muy bien, ¿cómo lograr todo esto? Fíjense, acabamos de hacer una lista de qués, pero al igual que en las campañas políticas, el meollo está en los cómo. Y en los cómo tenemos una cosa más grave, ¿sí? Que es que, ¿quién es el que va a lograr todo esto? ¿Quién a nombre de la ingeniería puede intentar solucionar esto si no es la Sociedad Colombiana de Ingenieros? Pero nosotros también estamos llenos aquí de unas realidades, de unas posibilidades y de unos recursos. No es tan fácil. Este es un tema álgido. La Sociedad Colombiana de Ingenieros no es ejecutora directa, no tiene alcance a ser ejecutora directa de ninguno de estos qués, ninguno. Otros son los ejecutores e incluso el Estado es el principal ejecutor a través de los gobiernos en ejercicio y los políticos, especialmente los legisladores. Y todos sabemos que gran parte de los frenos que tenemos en las soluciones contra la corrupción está ahí, en los legisladores. Así es de que lo único que nos queda a nosotros es que logremos influir sobre toda esa comunidad de políticos alrededor del gobierno que maneja el Estado. Afortunadamente, contamos con un enorme prestigio y eso nos posibilita cosas. Por ejemplo, haber tenido la dignidad enorme de tener la presidencia del Colegio Máximo de las Academias en cabeza de nuestro presidente, ha sido un hito absolutamente importante para la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Así es de que nosotros tenemos que estar enfocados, habiendo aprendido todas esas lecciones, a aumentar nuestra capacidad de influencia en
todo sentido, porque ya sabemos que es no solamente el camino, sino prácticamente el único camino. Voy a tocar un momentico las relaciones con los gobiernos de turno porque tienen sus pedacitos álgidos. El gobierno de turno es nuestra mayor oportunidad normalmente para poder influir en las cosas buenas que necesitamos. Es algo que tenemos que entender. Así es de que es clave siempre poder construir una relación sumamente especial con ese gobierno de turno, sea el que sea. Y esto aplica al nivel nacional, departamental, en todo. Nosotros somos al mismo tiempo servidores de esos gobiernos a través de ser un órgano consultivo, así es de que tenemos una relación cliente-proveedor, ese es nuestro cliente. Pero al mismo tiempo nos corresponde por nuestra misión de estar buscando el bienestar del ser humano y de la vida en general sobre el planeta. Nos corresponde estar llamando la atención de cosas, levantando la mano y protestando de asuntos que no sean del agrado del gobierno, de haciendo prevención sobre posibles problemas, en lo cual podríamos encontrar en un momento dado un choque entre esas dos posiciones. De hecho, todo el tiempo se presenta. Y terminamos también con una realidad que es que en el ejercicio de esa primera función, la Sociedad Colombiana de Ingenieros también recibe unos ingresos. Y entonces, normalmente estamos achacándole a las directivas de la sociedad que son muy gobiernistas. Pero es que aparece un tercer punto ahí que es absolutamente importante en todo esto. Lo he visto en los últimos 3 presidentes. Es muy difícil salir a hablar con el gobierno, a decirle que algo está mal, si uno no tiene unos argumentos sumamente poderosos adentro. Da miedo. ¿Qué da miedo? ¿Quedar mal la persona? No, da miedo hacer quedar mal a la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Cualquiera de ustedes sentiría exactamente lo mismo. Así es de que necesitamos mejorar la argumentación. Eso es inobjetable. En nuestra comisión hemos procurado profundizar y profundizar y profundizar. Y todavía sabemos que estamos lejos de conseguir un buen resultado en la argumentación. Así es de que nuestro principal, digámoslo así, problema a solucionar, sintetizando todo lo anterior y cuidando de no ser demasiado reduccionista, es ver cómo hacemos para manejar esa relación con los gobiernos de una forma en que al mismo tiempo podamos servirles, como es nuestra vocación y lo necesita el país, y al mismo tiempo poderles hablar durito cuando toque, de una forma bien hablada, que no dañe la relación. Así es de que tenemos que al mismo tiempo combinar la colaboración con la empatía. Pero no voy a hablar de la empatía esa de entender al otro, de sentirse en sus zapatos, ni nada de esas cosas. La empatía desde los términos del liderazgo y de la comunicación, que es poder decir lo que se tiene que decir directo, sin eufemismos como nos gusta tanto a los colombianos, directo y como toca, pero al mismo tiempo cuidando de no dañar la relación. Esto, yo creo que todos entendemos eso muy fácilmente, pero es fácil entenderlo, escribirlo, hablarlo, pero hacerlo es difícil. Así es de que tenemos que volvernos cada vez más especialistas en esa labor de empatía. Tenemos que volvernos realmente unos definitivamente profesionales en ese sentido para poder alzar la voz, siempre y cuando contemos con los argumentos que tocan. Hay que decirlo y hay que recordarlo todo el tiempo. Bien, de esa creciente influencia es posible que empecemos a cosechar mayores logros. Entre ellos,
modificar la legislación existente que es contraria a todos estos planteamientos que hemos hecho, a que nos vuelvan ingenieros y fuentes, a que nos vuelvan a escuchar las recomendaciones de quiénes son los funcionarios que deberían estar, obviamente, ingenieros en las labores de ingeniería, que son enormes en el Estado. Casi que uno, pues viendo la primera presentación que hice sobre en qué estamos los ingenieros y qué somos los ingenieros, pues cabemos en todo, desde luego, pero al menos que las carteras que tienen que ver con la ingeniería sean de ingenieros, al menos, y que podamos levantar la voz y decir, allí debería estar un ingeniero y nos hagan caso, que nos devuelvan el alto prestigio que debemos tener los ingenieros por ser unos actores muy principales en el manejo del Estado. Todo esto pasa por participar en política, desde luego. Nosotros es que nos hemos vuelto un poco, digamos, alérgicos a hablar de política, pero es que la política no significa hablar de partidos y de caudillos ni nada de esas cosas. Ahí por encima de eso está la definición real de política, que es el servicio para un país como el nuestro. Así es de que no estamos hablando de politiquería ni en partidismos, ni mucho menos en ser partidarios de ideologías. Nuestra única ideología es que al país le vaya bien y yéndole bien al país le vaya bien a todos los colombianos. Esa es la única que nos cabe, no nos cabe otra. Así es de que, así como nosotros tenemos que aportar mucho en la planeación y en las acciones que produzcan los resultados correctos, nosotros tenemos que meternos allá en el meollo del asunto, que es un meollo que tiene que ver con la política. Debemos participar en la política, en el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la humanidad, como dice bien nuestra misión, tal cual lo dice así, con aportes que deban hacerse desde la ingeniería, volviendo a poner la calidad como el centro de todo, que la calidad sea el sello de la ingeniería colombiana. Necesitamos llegar allá. Perdón por lo que voy a decir, pero yo creo que estamos lejos y tenemos que rescatar eso para nuestra ingeniería. Simultáneamente, y en eso vamos muy bien afortunadamente, la Sociedad Colombiana de Ingenieros tiene que acrecentar su influencia en todos los ámbitos académicos, científicos y gremiales. Vamos bien y si es posible tenemos que potenciar eso al máximo para ir mejor. Siempre hay esa posibilidad. Aquí viene el meollo que yo quería presentarles rápidamente. Una lista de algunas acciones, no con la idea ni mucho menos pretenciosa de venir a decir qué es lo que hay que hacer, sino más bien provocar en todos los miembros de la Sociedad Colombiana de Ingenieros nuevas ideas para que construyamos entre todos el camino. La Cátedra Colombia. Se habló aquí de la Cátedra Colombia, yo simplemente le acabo de poner un nombre, en donde podamos hablar permanentemente sobre la colombianidad, sobre el amor real a la patria y qué es lo que deberíamos considerar como la traición a la patria, la corrupción absolutamente todas sus facetas es una traición a los colombianos. Eso tenemos que volverlo diario. La Escuela Virtual de la Ingeniería. Todo esto es en asocio, obviamente, de las facultades, de ACOFI, del COMNIA, de todos los que tengan exactamente los mismos lineamientos nuestros, para que nos ayuden en todo esto. En la escuela virtual tenemos que poder relevar, de alguna manera, los conocimientos que tienen los ingenieros expertos. La editorial de la ingeniería, de la misma manera, el centro de estudios de la ingeniería, en donde podamos realmente construir los argumentos que necesitamos. Eso es vital, vital.
El Observatorio de Contratación Pública, que tenemos mucha información sobre esa, pero tenemos que hacerla de tal manera que podamos al mismo tiempo estar hablando con los gobiernos que tienen sus defectos y estarles señalando por el otro lado cuáles son esos defectos. El Fondo de Financiación de los Estudios de la Ingeniería para que todo lo anterior sea una realidad y el Centro de Comunicaciones que, digamos, de hace 3 años aquí ha mejorado una barbaridad. Tenemos que ir más allá todavía para tener realmente, en últimas, el tema de influencia, nos guste o no nos guste, es un tema de comunicación. Así es de que tenemos que estar allí. Así es de que con esa fuerte influencia deberíamos también tener como resultado un gremio más numeroso, un gremio más poderoso. Eso es un reflejo de lo que debe salir de allí. Y aumentar nuestro impacto positivo, que pasa por ser más determinantes. Pasa por ser más determinantes. El objetivo final es ser más determinantes. Si algún grupo de profesionales debería estar muy presente en la generación del bienestar y del desarrollo, ese es el de los ingenieros. Si algún grupo de personas debería participar en la dirección de una sociedad, ese es el de los ingenieros. Nosotros somos esos ingenieros. Gracias.